Buenas noches otra vez. Pues vamos a empezar a ver las dudas que tenemos con respecto a la actividad primera de la unidad 2. Primero, pues tenemos que completar una balanza. En esta balanza que nos da, pues yo de entrada detecté que había diferencia en la cuenta de bancos. Posteriormente nos dimos a la tarea en mi grupo de más o menos investigar qué sucedía con esa balanza que no checaba. Encontramos por ahí que es una balanza de la vida real, es una balanza que pertenece al municipio de Huejotzingo, Puebla, y es del mes de junio de 2017. Entonces, pues la quisimos encontrar para ver cuáles eran los errores por los que no checaba, pero no la encontramos. Afortunadamente encontramos que esa balanza se replica en una actividad posterior, que es la actividad 2 de la unidad 3, es decir, la vamos a retomar. Entonces, yo creo que lo principal es checarla para empezar a trabajarla, porque si no, no tiene sentido en realidad que estar trabajando una balanza que ni siquiera checa. Nos provoca mucho más confusión. Yo encontré varios errores, pero pues digo, lo más práctico aquí en este caso sería, bajo mi perspectiva, replicar aquí a un lado la balanza que está correcta. Ya la otra balanza la chequé y sí está correcta. Entonces, pues aquí lo más viable, lo más práctico es compararla, y sobre esa comparación ir teniendo ir viendo qué cuentas no checan para no estar trabajando doble, porque una cosa va a ser checarla y otra cosa va a ser empezar a trabajarla, ponerle su naturaleza a cada cuenta, y poner correctamente en el debe las cuentas deudoras y en el haber las cuentas acreedoras. Entonces aquí lo más práctico es tener la balanza que sea correcta. Entonces voy a tener que copiar así tal cual esta balanza, que sí está, ya la chequé, y esta sí da los saldos correctos. ¿Vale? Entonces aquí lo más práctico y funcional es comparar las cantidades. Esa es una forma muy, muy fácil de ir viendo qué cuentas faltan o qué cuentas sobran. Obviamente, pues sí, a lo mejor sí va a ser un poquito tardado que hacer eso, pero pues sí, yo les sugiero que sí lo hagan, porque de otro modo nos vamos a tardar mucho checando cuenta por cuenta. Entonces así lo hacemos un poquito más rápido. Darle a fijar el título. Aquí ya fijando el título, ya podemos ponerle aquí, no sé. En fin, aquí todas estas cuentas primeras checan bien. El problema empieza aquí, que nos faltan estas cuentas. Vamos a cerrar un poco esto para abrir este lado. Entonces aquí lo que les sugiero es que vayan prácticamente una por una viéndolas. Entonces aquí, que no nos checa, el detalle está en que estas cuentas no las tenemos hasta acá. Es decir, aquí tenemos que irlas recorriendo. ¿Para qué? Para que replicar estas que no tenemos de este lado, y que vaya checando la balanza correctamente, ya añadiéndole estos saldos, ya estas
obviamente nos van a checar. Ahí está. Y así irnos, pues no es una por una, porque aquí es muy rápido. Pero sí hay unas que no, por ejemplo aquí, estas nos faltan, pero no tienen saldo inicial. A lo mejor en la actividad 3, a lo mejor tienen movimientos y tienen un saldo final, pero aquí no tienen saldo inicial. Entonces estas las podemos eliminar. Y obviamente hay que copiar otra vez. Digo, no es muy tardado, pero con esto, a lo mejor sí es un poco tardado, pero con esto vamos a tener la seguridad de que vamos a empezar a trabajar con una balanza bien checada, que es lo que nos interesa saber, ni por qué no está checada. Incluso para mí ni siquiera sería viable estar nosotros detectando errores cuando no creo que sea el fin de la actividad estar detectando errores de una balanza. Entonces, por eso es que lo más práctico para mí es hacerlo así. Por ejemplo, esta tampoco tiene movimiento a este nivel, la podemos eliminar. Son estas las que sobran. Entonces estas las eliminamos de acá. Otra vez copiamos. Aquí son, o sea, son, como estamos viendo, son bastantes cuentas las que no, las que nos faltan. Pero ya con estas, obviamente, pues ya nos va a checar. Aportaciones, aquí viene una subcuenta que también deberíamos de incluir. A lo mejor ya esto que queda de los colores, a lo mejor ya no va a checar por todo lo que estoy haciendo, pero eso ahorita lo solucionamos. Lo importante es que esto quede exactamente como viene acá. Son demasiadas las cuentas que les faltó ingresar. Entonces, si se quieren ir a preparar un café en lo que yo termino aquí, me tarda como unos 10 minutitos. Digo, esto es para que ahorita ya trabajemos sobre una balanza que sí cheque. Vamos en los ingresos, ya hasta acá hasta los ingresos ya checan. Aquí esta nos sobra. La eliminamos. O estoy eliminando de un lado o las que tienen saldo las estoy copiando. Las que no tienen saldo, pues no tiene caso estarlas copiando. ¿Vale? Entonces mejor las elimino de este lado. $139. Aquí nos falta. Tenemos una subcuenta que acá no tenemos. Como la sacaron de un municipio que sí existe y es una balanza con datos reales, pues sí vale la pena que conservemos las cuentas que sí son. Nos va a servir mucho, nos va a ser más de utilidad que estar nosotros inventando las cosas, porque esa es la otra alternativa, estar inventando. Pero realmente no creo que nos beneficie de nada. Servicios, esto tampoco tiene saldo. Eliminamos. Menos. Tampoco tiene saldo aquí. Bueno, hasta aquí.
Todas checan. Hasta aquí todas checan. Ya no nos faltan las presupuestarias. De aquí en las presupuestarias veo que están integrando un doble aquí. Entonces están metiendo una subcuenta extra que no era necesaria. Pero pues, de modo, vamos a respetar la balanza que sí está correcta. Aquí por ejecutar, pues nos va a faltar una. De vengada nos va a faltar una. La recaudada también nos va a faltar una. En el aprobado nos va a faltar una. En el por ejercer también nos va a faltar una. Pero sí se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que hice fue jalar la balanza que estaba correcta, compararla con nuestra balanza que está incorrecta y copiarle las cuentas que nos faltan para que nuestra balanza con la que vamos a trabajar esté correcta. De ese modo ya podemos quitarnos la preocupación de que no checa. También de este lado también igual falta la de egresos. Modificado, aquí falta una cuenta. Deducción, no, aquí no. Es aquí en el comprometido. En el devengado también. Y en el ejercido, y con eso ya. Con eso ya debemos de tener nuestra balanza checada. Esta no tiene saldo. Pero todos nos van a servir para ahorita sí, ya tenemos nuestra balanza, que es la de este lado desde la E para acá, checada, en base a la balanza del ejercicio de la actividad 2 de la unidad 3. Entonces aquí en teoría es la suma de todas estas nos debe de dar exactamente con la suma de de todas estas nos debe dar igual a la suma de estas. Igual las comparamos. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí? Esto pues ya no tiene caso que lo guardemos, lo podemos eliminar. Ya no nos sirve, pero para efectos prácticos, por si ahorita lo ocupamos, nada más lo voy a ocultar. ¿Qué es lo que sigue hacer aquí? Aquí son dos cosas que hay que hacer. Una, ponerle obviamente la naturaleza, que es lo que nos pide. Y otra, vamos a ponerle el nivel. Naturaleza y nivel. Ambos datos nos van a servir para hacer esto. Sobre todo aquí la naturaleza. Estaba muy sencilla porque según el material, si necesitan interrumpirme me dicen, ¿no? Buenas noches, Yasmín. Entonces, continuamos. Para quienes van llegando, les comento rápidamente.
La balanza que nosotros nos proporcionaron para la actividad 1 de la unidad 2 no checa. Tiene bastantes errores, faltan algunas cuentas. Entonces lo que hice fue traerme una balanza que es idéntica, pero que es así checa y que proviene de la unidad 3, actividad 2. Entonces esa balanza la traje para acá y empecé a comparar unas cuentas con otras mediante esta fórmula para saber en dónde no checaba e ir integrando aquí las cuentas que nos faltaban desde la balanza que sí checa. Ya hicimos eso, ya checa en teoría esta balanza, pero pues obviamente hay que todavía trabajarla. Entonces aquí ocultamos los datos de la otra balanza y empezamos a trabajar con la naturaleza de las cuentas. Aquí la actividad es muy específica. Nos dice que la naturaleza de las cuentas en términos muy generales es en el activo. Todas las cuentas de activo. Esta ya la voy a cerrar. Todas las cuentas de activo en términos generales son deudoras. Ahorita vemos las excepciones, es decir, todas las que empiecen con 1 son deudoras. Luego, las cuentas acreedoras son el pasivo, el patrimonio, es decir, todas las que son 2, 3, ingresos, que son 4, hasta aquí son acreedoras. Aquí viene una tablita. Activos, deudora, pasivos, acreedora, igual que hacienda, igual que ingresos. Después, deudora, la 5. Toda la 5 es deudora. Y aquí viene lo bueno porque nos dice que la 7 es deudora, la 8 es acreedora y la 9 deudora. No hay 9 ni 6. ¿Por qué? Porque son cuentas de cierre. Entonces nos ponen cuentas de orden, contables. Dice que son deudoras, entonces hasta aquí es deudor. Y luego nos dice, le vamos a hacer cambios, porque no va así, pero para efectos prácticos así lo vamos a poner por lo pronto. Acreedora. Por cierto, también detecté otro error. Estas cuentas de orden no tienen ahorita mucho sentido que las veamos así a grosso modo, pero también encontré un error muy importante aquí. Voy a volver a sacar la balanza que está correcta. En estas cuentas también cambian los nombres. Vamos de momento a ocultar esta columna y vamos a poner una fórmula que nos diga qué cuentas, porque ahorita los importes ya checaron, pero las cuentas todavía no. Aquí qué cuentas son distintas de estas con estas, entonces vamos a hacerlo mediante una fórmula. A ver que esta sea igual a esta, que nos lo diga así, y si no, vemos cuáles sí son iguales y cuáles no son iguales. Esto es necesario por esas cuentas de orden que también me di cuenta que están distintas. Bueno, todo lo que dice verdadero está correcto. Y todo lo que va a decir falso va a estar incorrecto. Es decir, todas estas son distintas estas a estas. Entonces aquí, derechos de recibir bienes y servicios, derechos a recibir bienes o servicios. Bueno, aquí prácticamente son iguales, pero digo, por si hay duda, pues nos remitimos, ¿no?, al catálogo original. Yo tengo por acá un catálogo.
en el módulo 9, plan de cuentas. Este no sirve. Este catálogo, buscamos la cuenta que aparentemente es la 113. Y vemos que dice O. Bueno, aquí nada más le cambiamos el O. Y ya está, correcta. Estos de muebles, estantería contra depreciaciones. Bueno, si es la 1263, nos remitimos otra vez. 126, van a ser depreciaciones seguramente. Entonces, aquí sí son correctas estas. Entonces, aquí no hay problema. Aquí están bien estas. Ups, no. Las de estas. Estas nada más las copiamos para acá. Estas son correctas porque es depreciación. O sea que también eso nos indica que en la siguiente actividad, en la actividad de la cual estamos retomando esta balanza, también hay errores, pero en fin, eso ya los veremos después. Vemos las siguientes que tengan falso. Productos 4115. 4115. Entonces está bien esta. Luego, aprovechamientos 416. Igual nada más debe ser aprovechamientos. Participaciones. Aquí como que falta texto, la 42. Está correcto este. Estas son las que yo detecté. Estas son importantes. ¿Por qué? Esta cuenta le hace falta su contracuenta. Esta debe de tener una contracuenta con este importe. Entonces, si yo me baso en los importes, esta y esta tienen el mismo importe. Esta debería ser contracuenta de esta. Y debe de estar, por ejemplo, en la 7712. Esta en el plan de cuentas. Uy, no viene aquí. Bueno. Esta 7712. Uy, para empezar están... Bueno, esta cuenta sí existe acá. Cuenta concesión por bienes debe de ser esta. Como esta no tiene su contracuenta aquí con una cantidad igual, entonces para mí todas estas están mal. Entonces aquí sí debemos de copiar simple y llanamente todas estas. Para que nos cheque, porque esas también cuentan. ¿Vale? Entonces ya con estos, parece ser que ya eran todas, ¿sí? Ya no tenemos cuentas distintas, ya todas están en verdadero, quiere decir que todas coinciden las de la izquierda con las de la derecha, ¿vale? Volvemos nuevamente a lo de acreedor y deudor, porque también eso es importante. Primero checar las cuentas y ahorita entonces sí. Ya dijimos que las de activo son deudoras, las de pasivo, patrimonio e ingresos son acreedoras. Deudoras otra vez son las de egresos, gastos. También nos dice el material que las 7,000 son deudoras, lo cual esta tiene sus excepciones, esta también y esta también, entonces aquí ya vamos a ir corrigiendo esto. ¿Vale? Estas no pueden tener una naturaleza única porque las 7,000 se afectan
unas con otras, puras que inician con 7. No puedes afectar una cuenta de orden con número 7 contra una cuenta de orden con número 8. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto, de que sean o deudoras o acreedoras, porque como se afectan unas con otras, no pueden tener una sola naturaleza. Entonces, para efectos de las 7, tenemos afortunadamente que aquí nos está diciendo que estas son cuentas de orden deudoras y que estas cuentas de orden son acreedoras. Entonces, aquí no tenemos mayor problema. Simple y sencillamente le dejamos deudoras aquí y estas, como dice que son acreedoras, se lo ponemos, ¿vale? A lo mejor esas eran una de las dudas. Prosigo. Estas cuentas ya las habíamos visto por ahí en un ejercicio, ya habíamos comentado de su naturaleza. Decíamos que a pesar de que todas las 8.1, todas las que empiezan con 8.1, en teoría, como son presupuestarias de ingresos, todas deberían de ser acreedoras, pero como se tienen que afectar unas con otras, la autoridad lo solucionó dándole a estas dos primeras la característica de deudoras. Es decir, esta va a ser deudora, la estimada va a ser acreedora, deudora 8.1. Bueno, esta es acumulativa, esta la dejamos así. La 8.1.1 va a ser deudora, igual su subcuenta. La 8.1.2 va a ser acreedora, acreedora. La 8.1.3 va a ser deudora, deudora y todas las demás son acreedoras. Ahora, a partir de la 8.2, en teoría, todas son deudoras. Todas pueden ser deudoras porque unas afectan con otras. La autoridad dice que las dos primeras, la 8.1, perdón, la 8.1, los dos primeros momentos, que es la 8.2.1, el aprobado, y su subcuenta, y la 8.2.3, que es el segundo momento, que es el modificado, son acreedoras y todas las demás deudoras. Esto es importante porque si no, no nos checa la balanza. ¿Vale? Ya tenemos la naturaleza en términos generales correcta. Excepto lo de la depreciación. La depreciación, como hace alusión a una disminución del activo, también es de naturaleza acreedora. Entonces estas también las cambiamos. ¿Vale? Entonces ya con eso completamos eso, lo de la naturaleza. ¿Para qué nos sirve lo de la naturaleza? Aquí le voy a borrar de entrada los colores, ¿no? Para no confundirnos. Entonces, aquí la naturaleza la podemos utilizar muy fácilmente para verlo de ponerla aquí o acá, según corresponda. Entonces, aquí le podemos mantener, por ejemplo, la fórmula de si este texto es igual a deudora, entonces pon la G6, el importe que haya en la G6. Si no es así, pon 0. Bueno, para que no se vean tantos ceros, podemos ponerle que no pongas nada, es decir, entre comillas, nada. Y acá igual la misma fórmula. Ya lo podemos ocultar, dado que ya no lo ocupamos. Igual y le ponemos la fórmula, igual que diga exactamente lo mismo. Si la naturaleza es igual, nada más que en vez de deudora, acreedora,
entonces pon esta cantidad, si no, pues no pongas nada. En base a esta fórmula copiamos y en teoría nos debe de checar. En términos muy generales, sí, pero no. ¿Por qué? Porque aquí estamos sumando tanto cuentas acumulativas como cuentas de detalle o de afectación. Entonces aquí debemos de separar esto para que en verdad nos cheque. Pero de todos modos vamos a hacer la suma, ¿no? Nada más para corroborar que en verdad no nos va a checar. Ahorita no, no nos va a checar, pero lo vamos a checar. Bueno, esto debe de dar 0. ¿Por qué no nos da 0? Porque aquí no vienen con negativo las cuentas acreedoras, por eso jamás nos va a dar 0. Entonces esto ni se preocupen. Debe de dar 0 en teoría, así déjenle un 0. Entonces aquí obviamente no nos checa. No nos checa porque tenemos cuentas acumulativas y cuentas de detalle. Entonces lo siguiente que hay que hacer es decirle al sistema, perdón, a la hoja, cuáles son acumulativas y cuáles son de detalle. Las acumulativas son esta, por ejemplo, que está sumando a todas las cuentas que integran el activo, que en este caso es el activo circulante y el activo no circulante. Si sumamos el activo circulante con el no circulante, nos da esta. Entonces, ahí ya está duplicando una cantidad. Y así sucesivamente todas las cuentas acumulativas van a estar duplicando. Esa es la razón por la cual aquí no nos va a checar así de bote pronto. Entonces ya tenemos otra cosa que resolver, decirle de qué, si es de detalle o si es acumulativa. Entonces aquí, para resolver ese problema, vamos a tener que abrir otra columna. Esta columna que vamos a abrir nos va a decir el nivel. Entonces, aquí vamos a saber si es de detalle o acumulativa o de resumen, como le quieran poner. Aquí vamos a ver el nivel. Entonces, obviamente es del nivel 1, ¿no? Este tiene un nivel 1, este tiene un nivel 2, este tiene un nivel 3, pero para no tardarnos 1000 años en hacer eso, vamos a tratar de hacerlo con alguna fórmula. Aquí la fórmula más lógica que a mí se me ocurre es ponerle largo. Y le ponemos el texto y nos va a dar qué nivel tiene. Obviamente aquí, como los puntos nos van a ensuciar un poco esta fórmula, ahorita la resolvemos, no hay problema. Bueno, ya tenemos que tiene otro. Esto obviamente está mal porque me debe de dar 5, que es el número de caracteres que tengo acá. Entonces quiere decir que aquí tiene espacios, efectivamente. Entonces aquí vamos a quitarle esos espacios. Una forma muy simple es buscar el espacio y sustituirlo por nada. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí algo más correcto. Ahora, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Nos dice la normatividad CONAC, que el primer número significa que es un género. El segundo nos dice que es un grupo. Pero para no estarles adivinando, mejor nos basamos acá y lo consultamos.
género, grupo, rubro y cuenta. Subcuenta y luego subcuenta y bla, bla, bla. Así lo vamos a poner, ¿vale? Entonces yo no quiero que me aparezca esto, quiero que me aparezca que es género, que es grupo, que es rubro. Bueno, entonces vamos a hacer una tablita. Todo lo que tenga esto es para no trabajar tanto, esto es para utilizar las herramientas. Por cierto, ¿hasta qué nivel nos está sacando aquí? Nos está sacando hasta el nivel 15. La lógica es de que si pone 1 es género. Es decir, es una cuenta a nivel más alto. Nos va a poner activo, pasivo, capital, patrimonio, ingresos y egresos o gastos. Eso es lo que queremos que nos ponga. En el segundo, bueno, si tiene 2, no va a haber de 2, por cierto. Porque sería 3. Es decir, que tiene un número, un punto y otro número. Entonces ese sería el grupo. Bueno, lo vamos a poner así. 2 grupo. Esta no existe, así es que la podemos eliminar. Es más, vamos a ver cuáles sí existen y cuáles no. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Si tiene 5 va a ser rubro. 7 va a ser cuenta. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, este es a nivel cuenta. Tiene 1 más el punto 2, más el 2, 3, más el punto 4, más el 7, 5, más el punto 6, más el último dígito, 7. Por eso es cuenta, a nivel cuenta. Por eso me da 7, porque si no me diera 4, si no tuviera puntos. Entonces el nivel 8, obviamente, es, no hay. El nivel 9, sí había. Entonces le ponemos 9. Y seguramente el nivel 9 y el... Nos remitimos al nivel 9 y el 10. Porque hay 9 y 10. Debería de haber puro 9. Deberían de ser puros nones. ¿Por qué? Porque tiene doble dígito el último. Entonces son iguales. Entonces estas son 5, son del nivel 5, son subcuentas. Estas dos son subcuentas. Y luego el nivel 11 y 12 seguramente van a ser subcuentas. Igual lo mismo, tienen un dígito más. 6 y 6. Entonces, estas son del nivel 6, sub. ¿Cuánta? 13, 14, 15 van a ser subcuentas. Sub son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Entonces aquí van a ser nivel 7, sub.
tu cuenta. Y aquí vamos a mejorar esta fórmula y le vamos a poner el buscar. Decimos que si el resultado, primero vamos a nombrar esta como tabla y le vamos a poner nivel. Mayúscula, nivel. Para hacerla más rápido aquí la fórmula. Entonces aquí le ponemos buscar. Le ponemos que busque esta en la tabla nivel, que consulte la columna 2 y que sea exacto. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos checado por grupo. Ya tenemos cuáles son acumulativas. No, ya tenemos cuál es su nivel. En base a eso vamos a sacar si son de detalle o acumulativas. Obviamente el grupo 1, 2 y 3, esas no pueden ser, dada la estructura de la nomenclatura que aquí les ponen, que aquí les ponen, me baso en lo que aquí le ponen, no pueden ser de detalle. Entonces todas esas van a ser acumulativas. Entonces selecciono el 1, 2 y 3 para a todas ponerle acumulativa, acumulativa. ¿Vale? Selecciono asimismo el último nivel y ninguna va a ser acumulativa, todas van a ser de detalle. De detalle o afectable y acumulativa o de resumen, como quieran. ¿Vale? Y entonces a partir de aquí tendremos que ir viendo de este lado cuáles son acumulativas. Va a haber algunas acumulativas y va a haber algunas de detalle. ¿Cuáles van a ser acumulativas? Bueno, aquí para ser más prácticos vamos a quitar todo eso que diga verdadero. Todo esto tenemos que hacer para checar bien la balanza, Entonces aquí vamos a seleccionar el siguiente nivel. Estos ya les dimos que son todas acumulativas. Nos falta el 6, el 5 y el 4, ver que si son acumulativas o son de detalle. ¿Vale? Estas no tienen hijos, es decir, no hay una cuenta que siga aquí después de esta que tenga 1, 1, 1 y aparte otro 1, es de detalle. De detalle. Esta, como está integrada por esta, entonces esta es acumulativa. Esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también. O sea, esta es acumulativa de todas estas. Todas estas deben de dar 13, 2, 83, 6, 79, 13, 2, 83, 6, 79. Acumula estas. Este es de detalle porque no veo ninguna. Detalle. De detalle, de detalle, de detalle, de detalle, de detalle, de detalle, de detalle. De detalle hasta. No, de detalle, de detalle, de detalle. De detalle, de detalle, de detalle. 9.1 de detalle, de detalle, de detalle. Es de detalle, de detalle. Todas son de detalle.
nada las primeras. Nos pasamos al siguiente nivel, que son la subcuenta. Estas igual hay que ver. Caja es acumulativa. Esta es acumulativa de esta es acumulativa de esta, que a su vez es acumulativa de las otras. Esta es acumulativa. Esta, digo, a lo mejor esto es un poquito tardado, pero es necesario, ¿eh? Para poder checar nuestra balanza es necesario saber si son de detalle o acumulativas. Hasta aquí es de detalle. Esta es acumulativa porque está acumulando esta cantidad. Este es de detalle. Esta también es de detalle y esta también. No, esta es acumulativa. Esta es acumulativa. Este es de detalle. Este es acumulativa. Este es de detalle. Hasta aquí. Este es acumulativa. Este es de detalle. Detalle. Acumulativa. Acumulativa. De detalle. Acumulativa. Detalle. No, esta es acumulativa. 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 Estas van a ser de detalle. Todas estas. Hasta esta. Luego de detalle. Perdón, acumulativa. De detalle. Acumulativa. Todas estas son de detalle. Hasta esta que es acumulativa. Este es de detalle. Hasta esta que es acumulativa. Obviamente todas estas son de detalle. ¿Vale? Y el último que nos falta es este nivel. Este es más rápido, espero. Este es acumulativa. 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 La mayoría va a ser acumulativa. Este es de detalle. Hasta aquí. Acumulativa. 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 Este es acumulativa. Acumulativa. Este es de detalle. Este es acumulativa. Este es de acumulativa de la acumulativa. Este es de detalle. Acumulativa, acumulativa. 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 Este es de detalle. De detalle. Esto se puede hacer mediante una fórmula, pero digo ahorita, yo creo que para efectos más prácticos, esta es acumulativa, más rápido. Este es de detalle. Y ya vamos a terminar, ya vamos en el 4. De detalle, de detalle, de detalle. Perdón, acumulativas, acumulativa,
Luego digo una cosa y pienso otra. Acumulativa. Este es de detalle. De acumulativa. Este es acumulativa. De detalle. Acumulativa. 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 Igual. 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 Casi. Acumulativa, 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 acumulativa. Uno, dos, este es de detalle. Acumulativa, acumulativa, acumulativa. Puede ser que ya nada más son. Todas estas van a ser de detalle. Ya teniendo esto, ya podemos empezar a checar la balanza. Ya estas cuentas están debidamente ordenadas en el debe y en el haber. Entonces, ¿cómo lo vamos a checar? Nos vamos a ir nivel por nivel. Este es el nivel. Oigan, disculpen, ¿recuerdan cuál otra es la cuenta que se repite aparte de depósitos de garantía? ¿Depósitos de qué? Depósitos de garantía se repite. ¿Cuál es otra? Creo que hay otra que se repite. Quizás no se repitan, ¿eh? Quizás A ver, depósitos en garantía. Vamos a ver depósitos en garantía. Sí, es que el docente nos comentó en el foro que podemos modificarle. Ok, depósitos en garantía. Aquí la ves dos veces, pero ¿qué crees? Que una es de acumulativa y otra es de detalle. Prueba de ello es que tienen el mismo importe. Entonces ahí no te debes de preocupar en ese sentido. Acuérdense que los docentes no son contadores, ¿eh? Ellos lo ven así muy simplón y dicen, ay, aquí como que esta es idéntica a esta, pues borren una. Bueno, está bien, la pueden borrar, no hay problema. Pero no se trata de eso, se trata de entender el por qué hay dos igualitas. Una es de acumulativa y otra es de detalle. Depende siempre de las características de los parámetros que tengan los sistemas contables. A lo mejor en todas las cuentas vamos, a lo mejor utilizan otras cuentas distintas en subcuenta y que a lo mejor aquí no se ven afectadas, pero dado que sí existen, tienen que hacer una distinción de los depósitos en garantía y otro tipo de depósitos, ¿no? Entonces, por eso es de que tal vez este municipio tenga otras subcuentas y se vio en la necesidad de crear una subcuenta que se llame idéntico a su cuenta acumulativa. ¿Por qué? Debe de haber una razón, no la sé, pero yo prefiero dejarlo así porque se trata de un caso de la vida real. Y si mientras se trate de un caso de la vida real, esto quiere decir que existe en un catálogo de cuentas de una entidad. Dejémoslo así y tratemos de ver, de analizar por qué está así. Te digo, la alternativa es de que seguramente en algún momento pensaron o dieron de alta más cuentas después de esta, que tenga la 11612, 11613, 11614,
pensando en que las puedan utilizar y tal vez no las están utilizando, entonces pues, no tienen saldo, entonces no aparecen en las balanzas. Digo, esa puede ser una sencilla explicación. Puede ser que su sistema le exigía ponerle a este tipo de cuentas una subcuenta y una subcuenta, no sé, depende de los parámetros o depende de quien hizo los parámetros para capturar los saldos iniciales. No sé, pueden ser muchas cosas, pero dado que es un caso de la vida real, para efectos de esta práctica lo dejamos así. Si tu docente te pidió o te dijo que las puedes eliminar, si quieres eliminarla está bien, pero ya sabes el por qué aparecen dobles, no están repetidas, ¿eh? Ya vimos que son dos cuentas distintas, una es una subcuenta y otra es una subcuenta. Dejémosla así, ¿vale? Entonces, seguimos y ya tenemos cuando son de detalle y cuando son de acumulativas. Okay, eso nos va a servir. Gracias. Ahorita lo que vamos a hacer es ya empezar a checarla. Entonces, aquí vamos a checarla a nivel 1, que es género. Le vamos a poner aquí una pequeña fórmula. Bueno, lo podemos hacer así. Irnos a género y ver qué cuentas en género aparecen. Entonces aquí le podemos dar simple y sencillamente sumar. Al darnos la suma, nos está sumando las que están visibles. Aquí la fórmula, cuando ustedes ocultan algo, se las cambia automáticamente y en vez de ponerle suma, le pone subtotales, que no les está considerando en el resultado las celdas que están ocultas. Entonces aquí, esta cantidad es lo que nos debe de dar en las cuentas de detalle. A esto nos debemos de basar, en esto. Esto es lo que vale. ¿Sí se acuerdan que la fórmula dice activo es igual a pasivo más capital? Bueno, que aquí no es capital, es patrimonio. Pues esta fórmula vale siempre y cuando se haga el resultado, se determine el resultado de las cuentas de resultados que son los ingresos y los egresos, que son la 4 y la 5. Esa fórmula opera cuando estas dos ya se determinó el resultado y se plasma en el patrimonio el resultado de estas dos, es decir, la diferencia de estas dos. De este modo, cuando todavía no se ha hecho eso, es decir, cuando todavía la balanza refleja cuentas de resultados, el activo es igual al pasivo. El activo más los gastos, activo más gastos es igual a pasivo más capital más ingresos. Entonces aquí lo estamos viendo. Activo más gastos da esto y pasivo más capital más ingresos da esto. Aquí cuadra, hasta este momento cuadra. Y así todas las de detalle nos deben de cuadrar. Vamos a ver si de entrada nos cuadran esas de detalle. Si nos cuadran ya no tenemos que hacer nada. Obviamente no nos van a cuadrar. Por una cosa que ahorita les voy a decir. Las de detalle es que aquí le tengo que decir que me deje esta visible. Allí. Las de detalle, la buena noticia es que ya nos checan, es decir, ya nos checan todas las de detalle, acreedoras y deudoras, es decir, ya todas las que tienen detalle están bien, ya sí la balanza ya checa, incluso ya la podrían entregar así, ya checa, ¿vale? Pero yo quiero que me dé el resultado del activo más el gasto igual al pasivo más el capital más los ingresos. ¿Por qué no nos va a checar? No nos va a checar porque aquí le pusimos como cuenta
deudora, la 7. Pero en las subcuentas le pusimos distintas naturalezas, que es lo correcto. Pero para efectos de presentación, se ponen todas en un solo lugar para que no dé ningún efecto en las balanzas. Eso lo hacen en muchas empresas del sector privado. Supongo que aquí, es lo mismo. Me hubiera gustado ver la balanza del municipio para corroborar ese tipo de detalles, pero como pues no la conseguimos, entonces en este caso lo vamos a hacer que nos cheque, es decir, que aquí nos dé, vamos a hacer que aquí nos dé esta cantidad en las cuentas de detalle, para que sea una verdadera balanza checada. Porque así ya vimos que ya checa en las cuentas de detalle, que es lo que nos importa, ya vimos que ya checa el debe con el haber, es decir, las cuentas de naturaleza deudora con las cuentas de naturaleza acreedora. Ya está bien, ya se podría entregar así, pero queremos para efectos de presentación que nos dé, tal y como dice esta fórmula, que nos dé 223.633.482, que parece ser que es lo correcto que a muchos compañeros les daba. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Para efectos de presentación, cuando nosotros presentamos cuentas del activo con naturaleza acreedora, se presentan en acá está la naturaleza, se presentan disminuyendo el activo, es decir, estas, a pesar de que las habíamos puesto acá porque le metimos fórmula, van a estar aquí pero en rojo. Entonces las vamos a quitar de acá y las vamos a pasar acá. Entonces aquí le ponemos que disminuya este saldo. De otro modo no nos va a checar, ¿vale? Entonces estas las quitamos del haber, son de naturaleza acreedora, eso sí es cierto, pero para efectos de presentación disminuyen el activo, ¿vale? Entonces para efectos de presentación las vamos a poner en el lado de el debe, como si fueran deudoras, pero como son de naturaleza acreedora van a disminuir, por eso tienen el signo negativo. Muchas balanzas vienen aquí, desde aquí con su signo negativo para que en verdad les dé cero esta cantidad. Aquí no dio porque son valores absolutos, no vienen con menos. Nosotros lo vamos a hacer así para que nos cheque la balanza como debe de ser, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con las cuentas de orden. Parece ser que las cuentas de orden también tienen esa característica. En muchas empresas, las cuentas de orden las ponen en el debe, todas en el debe. En sentido práctico, todas deben ir en el debe, para que unas con otras se cancelen y den cero el efecto en la balanza. Entonces, vamos a seguir analizando aquí. En el pasivo podría haber cuentas con naturaleza deudora, así en sentido muy práctico no, va a haber algunas excepciones, pero ahorita ni vale la pena retomarlas. En el patrimonio capital, ¿hay cuentas de origen deudor? ¿Todas son acreedoras? Sí hay. Cuando hay pérdida o cuando hay desahorro, en este caso del sector público. Cuando hay desahorro, sí puede haber una cuenta aquí que sea de naturaleza deudora. En este caso no lo hay, porque el resultado de ejercicios anteriores viene en teoría como un ahorro, ¿vale? Que aquí no lo dice, pero así es porque es acreedora, por eso me doy cuenta. En los ingresos, ¿hay cuentas con naturaleza deudora? Sí. Por ejemplo, en el sector privado, las devoluciones sobre venta, las bonificaciones sobre venta. Igual en los gastos, puede haber devoluciones a tus proveedores o bonificaciones de tus proveedores también. Si se plasman, pues igual también se puede poner aquí. ¿Qué más? Obviamente aquí para efectos de este ejercicio pues no las hay.
aquí es donde sí nos vamos a meter un poquitín. Aquí el material nos dice que es deudor, entonces todas las vamos a meter en deudoras. Pero esto checa como se tienen que afectar unas con otras, todas las del 7 se afectan unas con otras, esto debe de dar igual a la suma de esto. Es decir, un 128.630.000, 128.630.000. Entonces, si las pasamos para acá, simple y sencillamente va a ser con saldo negativo. Menos, algo pasa aquí. Menos. Entonces aquí le ponemos menos este y lo copiamos. Y obviamente eliminamos este. De tal modo que la suma de todas estas se nos va a dar un saldo 0. ¿Vale? Lo mismo vamos a hacer con estas. A pesar de que dijimos que todas iban a ser acreedoras y algunas deudoras, en base a esto nos dice que es acreedoras, entonces las que están aquí las vamos a pasar para acá, obviamente en negativo. ¿Vale? Y para efectos de presentación, incluso así debe de ser, ¿eh? También en el sector privado, así debe de ser. La naturaleza no la estamos cambiando, nada más estamos cambiando esto para efectos de presentación. De tal modo que eliminamos todo el saldo que venga en el debe y lo pasamos al haber. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver si nos checa primero, si nos sigue checando las cuentas de detalle. Ya checan, las cuentas de detalle ya checan, y ¿qué creen? Que ya funcionan con esta fórmula. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente respetamos esta naturaleza. Respetando esta naturaleza y estas dos, con eso ya checamos. Entonces ya tenemos la balanza checada. Ahora vamos a explicar un poco esto de lo acumulativo y de detalle que a mí me preguntaron. Miren, para efectos, aquí, si nosotros dejamos una suma así tal cual, nunca nos va a checar, jamás de los jamases va a checar la balanza. ¿Por qué? Porque hay importes que se están duplicando. ¿Cuáles importes se están duplicando? Pues, por ejemplo, tenemos género y grupo. Género es acumulativa de grupo. Entonces, esta cantidad suma esta. Ahí ya estás duplicando estas cantidades. Pero como no todos tienen el mismo nivel, entonces no todos se duplican el mismo número de veces. Por lo tanto, es que si nosotros sacamos una suma así, total, no nos va a dar jamás. Entonces, vamos a hacerlo así. A lo mejor con colores. Esto es rapidísimo, no me tardo. Vamos a suponer que esto tiene un color así. Lo ponemos con negrillas. Estas cuentas deben de checar entre sí. Son las generales, son las que dicen activo, pasivo, hacienda, ingresos, gastos y las cuentas de orden. Que las cuentas de orden ya dijimos que para efectos de presentación deben de dar 0. Entonces eso se cumple aquí, ¿vale? Luego, en el siguiente nivel que tenemos, en el grupo. En el grupo tenemos todas estas cuentas. Todas estas cuentas, bueno, les vamos a poner color a partir de, bueno, sí. Todas estas cuentas vamos a ponerle verde. Todas estas cuentas también son acumulativas y también son la suma de otras subcuentas que están más abajo. Entonces nos vamos al rubro. Hasta aquí, hasta el rubro, todas las cuentas son acumulativas. Igual le ponemos blanco, le ponemos así. Entonces todas estas cuentas hasta aquí
Y a partir de las cuentas, algunas son de detalle y algunas son acumulativas, ¿vale? Todas las de detalle las vamos a dejar sin color, nada más para enseñarles, bueno, para darle respuesta a un compañero que me hizo la pregunta muy puntualmente. Entonces, a partir del rubro ya tenemos otro color, le ponemos otro color al de las cuentas. Estas cuentas, entre todas van a sumar las cuentas del rubro. Todas estas cuentas suman los rubros. Todas estas subcuentas van a sumar a las cuentas. Le ponemos color. ¿Cuál sería este? Y todas estas subcuentas van a sumar. Las subcuentas van a sumar a las. Pues el último que hay. De tal modo que nos va a quedar así. Ese compañero me dijo que su docente les dijo que debían de ponerle fórmula a estas columnas. Si le quieren poner fórmula, está bien. Lo tienen que hacer del siguiente modo. Agarran género, grupo y le ponen, es mucho trabajo eso de poner fórmulas, pero si se los pidió su docente, en fin, más esta, y da 150, y así todas, más esta, y esta, más esta. ¿Ya vieron? Esta es igual a esta, es decir, estas acumulan a esta. Y así todas le tendrían que dar en el grupo, sería esta, más esta. ¿Qué hice mal? $72. Si quiere su docente que le pongan fórmula, pues esa es la única forma, porque así en automático no se puede. Tendrían que desarrollar una fórmula más compleja y así una fórmula sencilla no se puede, ¿eh? Entonces, ¿qué tienen que hacer en el rubro? Es decir, en igual lo mismo. Tienen que irse a esta cuenta y decirle, esta cuenta es la suma de esta, más esta. Si así se los pidió su docente y ustedes están de acuerdo en hacerlo, pues está bien, o si no les queda otra alternativa, pues también, o sea, bueno, pues ellos son los que califican a fin de cuentas. Entonces, pues no hay de otra. Ya vieron que da el mismo importe aquí, sumando esta y esta. Entonces, en la siguiente, pues así se van todas y cada uno. Si quiere el docente que tengan fórmula todas, excepto las de detalle, porque las de detalle no salen de aquí, las de detalle salen del diario mayor. De ahí vienen estos saldos de las de detalle, estos vienen del diario mayor. Aquí no lleva fórmula, no puede llevar fórmula. Pero la que sí puede llevar fórmula es la que la acumula. Por ejemplo, esta es acumulativa de esta. Entonces, igual aquí le tienen que dar, como esta acumula esta, pues ya le ponen fórmula más esta. Esta acumula esta más esta y así. Es lo que yo entendí que les pedía el profesor. Si les pedía otra cosa muy distinta, pues ahí sí que ya depende de que le hagan la pregunta muy puntual. Pero solo así podrían hacerlo. Es mucho trabajo, pero así que si así se los pide y pues si así lo quieren hacer, pues adelante, como yo les pongo aquí, ya checa y eso para mí es suficiente. Si tienen alguna duda específica en base a eso, en base a todo esto que hemos hecho, prácticamente esta es toda la actividad, ¿eh? Prácticamente hicimos toda la actividad. Yo nada más quería hacer lo de las cuentas, pero ya terminamos haciendo todo. ¿Tienen así en específico?
Sí, ¿te acuerdas que les comenté sobre cuando aparece deudora y acreedora? Deudora y acreedora. A ver, refréscame la memoria. ¿Cuál es la duda, Gaby? La ley de ingresos modificada aparece deudora y acreedora a su naturaleza. Ah, sí. Buena pregunta. Mira, ¿te aparece deudora o acreedora? Por ejemplo, vámonos a una que aparece deudora y acreedora. Esta. Todas aquellas que tienen una ambigüedad no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Un compañero comentaba en nuestro grupo, decía, bueno, como esta puede ser deudora o acreedora. Así viene, deudora o acreedora. Pues que entonces la ponemos tanto aquí como acá. Pues la respuesta es no. La respuesta es de que o es una o es otra, puede ser las dos. ¿Cuándo es deudora? Es deudora cuando subcuentas, qué bueno que aquí le pusieron subcuentas, porque bueno, qué bueno que le pusieron cuentas, porque aquí nos aclara muy bien esa pregunta. Esta es ambigua, puede ser de las dos. ¿Cuándo es deudora? Cuando esta cuenta, la reducción es mayor a la ampliación. Estamos hablando de las modificaciones al presupuesto de egresos. Cuando el incremento a ese presupuesto es mayor cuando la reducción es mayor al incremento, se convierte en deudora. ¿Cuándo es acreedora? Cuando el incremento es mayor a la reducción. En este caso específico, ¿qué creen? Que se convierte en acreedora. ¿Por qué? Porque este es mayor que este. Es decir, aquí el saldo, de hecho aquí viene. Si aquí el saldo viene este menos este. Ya ven que les estaba comentando que si su docente les pide que lo hagan, lo metan con fórmulas todas, pues le ponen así. Perdón, este es más este. Le ponen así y ya, aquí viene. Las subcuentas también las subcuentas también son deudoras y acreedoras. No, es que las subcuentas, esas sí tienen una naturaleza específica. Como estas subcuentas no vienen en el instructivo de cuentas a este nivel, es más, vamos a verlo. Digo, no nos vamos a quedar con la duda, pero esas cuentas no vienen en el instructivo de cuentas a un nivel más que su cuenta. No vienen, yo ya las busqué. Ah, perfecto, ya las buscaste. 8.2.3. Las buscamos, control file, 8.2.3, ¿vale? Bueno, nos dio la 2. Nos vamos acá a la 3. 8.2.3 tiene deudora, acreedora, pero ya no viene una cuenta 8.2.3.1, sino ya se salta a 8.2.4. ¿Qué quiere decir? Que esto es a discreción de la entidad. Si las deja así, puede afectar una ampliación, un incremento al presupuesto en esta misma cuenta. Es decir, esta la tendría que dejar como detalle si no hace estas subcuentas, estas cuentas. Si en su catálogo no las incluye, esta la puede afectar y hacerla de detalle y cargarla cuando hay una reducción y abonarla cuando hay un incremento o una ampliación. Estas naturalezas no cambian. Qué bueno que este municipio las puso así porque nos da un ejemplo muy, muy exacto de esta. Cuando esta sea mayor que esta, se convierte la cuenta acumulativa en deudora. Cuando el incremento sea superior a la reducción, se convierte en acreedora, como es el caso. También esta tiene lo mismo en los ingresos, igualito. En los ingresos tenemos la modificación. ¿Cuándo la modificación es deudora? Cuando la ampliación es mayor que la reducción. En ambos casos
acreedora, ¿no? En este ejemplo. En este ejemplo, esta se convierte en acreedora porque es mayor esta. Estas no cambian. Estas se quedan así. Esta siempre va a ser acreedora. Un incremento siempre va a ser acreedor. Y un decremento, una reducción, una disminución siempre va a ser deudora. Entonces, esta es la que sí va a ser ambigua, tal como lo dice el instructivo de cuentas. Cuando es mayor se convierte en acreedora. Cuando es mayor se convierte en deudora. Entonces, para efectos de este ejemplo, así se queda como acreedora. Y qué bueno que lo mencionas porque así debe de ir en este ejemplo. Y aquí, en este ejemplo debe de quedar como deudora. ¿Por qué? Porque el incremento es mayor que la reducción. Entonces, como este es mayor, se queda con el saldo deudor. Así la dejamos. Está muy bien. Pero acuérdense, para efectos de presentación, todas las cuentas de orden de un género, es decir, en este sentido, el género son las cuentas de orden presupuestarias. Todas las de un género deben de conservar la misma naturaleza para efectos de presentación. Y si la naturaleza específica de cada una difiere con esta naturaleza, pues simple y llanamente la ponemos en rojo, ¿vale? Para efectos de presentación, para que en una balanza te dé saldo cero. Eso es lo correcto. No debería de dar aquí un saldo aquí y otro acá, aunque los dos se cancelen, aunque sean equivalentes, no deben para efectos de presentación no se debe de poner. Debe de dar en la balanza saldo cero. La suma de todas estas debe de dar cero. Simple y llanamente aquí está el cero. ¿Vale? Pero qué bueno que lo comentaste porque sí es muy importante eso. Estas que así de bote pronto a mí me viene a la mente, nada más estas dos, nada más la de la 813 y la 823, son las únicas hasta ahorita que yo recuerde que hemos visto a detalle que son ambiguas, es decir, que pueden ser tanto deudoras como acreedoras. Y qué bueno que lo comentas porque también eso me lo preguntaron. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Otra pregunta. Sí. El saldo, o sea, para que te dé la balanza, es la suma del debe y haber, deudor y acreedor, es lo que te debe de dar lo del saldo inicial, ¿verdad? Sí, es que mira, en términos así muy prácticos, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, es decir, pasivo más capital. Pero resulta y sucede que esa condición se da siempre y cuando tus cuentas de resultados estén saldadas. Es decir, ya hayas determinado tu utilidad o tu pérdida. En este caso, tu ahorro o desahorro. En ese sentido, sí, el activo es igual al pasivo más el capital o patrimonio en este caso, ¿no? Aquí sí entra esta fórmula, pero como aquí vemos en la balanza que todavía nuestras cuentas de resultados todavía no han sido saldadas, pues aquí no opera esa fórmula. Aquí simple y sencillamente hay que cambiar la fórmula y decir activo más gastos es igual a pasivo más capital o patrimonio más ingresos, que aquí se da. ¿Vale? Sí, pero eso ya son términos contables más avanzados para mí. Oye, No. ¿y tendrás algún documento, algo donde pueda yo estudiar más a fondo lo que son las fórmulas, porfa? O si alguien los tiene de aquí del grupo que me pueda compartir, porfa. ¿Hablas de las fórmulas de Excel? De las fórmulas que se utilizan en el área contable, sí, porfa. O eso ya es como deducción de cada quien o cómo es. Sí, es que mira, eso prácticamente lo va desarrollando, te digo. Aquí me dijeron que creo que tú también, creo que a lo mejor es un mismo docente. Creo que tu docente también pidió fórmulas, o no recuerdo si era el docente de alguien. Sí, mi docente pidió fórmulas. Pero sí, en este caso te digo, o sea, si tú quieres meterle fórmulas, o sea, son fórmulas bastante arcaicas las que están propuestas aquí. Es decir, agarras tu cuenta y agarras tu subcuenta y ves
las que están en verdecito oscuro, esta pues ya le pone la fórmula más, esta que es la subcuenta, es decir, la de un nivel abajo, esta así, todas tendrían fórmula excepto las de detalle, acuérdense que se jalan del diario mayor, pero estas sí las estamos jalando de la suma de las de detalle, es decir, esta tendría que tener la fórmula esta más esta, bueno, que aquí en este caso pues tiene 0, pero esa es su fórmula correcta. Digo, es mucho trabajo hacer eso, pero si se los pidió su docente. Ahora, otras fórmulas distintas, como, por ejemplo, pues esto es básico, esto sí apréndanselo, así, de memoria. Activo es igual a pasivo más capital, o activo es igual a pasivo más patrimonio en este caso. Y cuando la balanza todavía no está, todavía está con cuentas de resultados sin todavía haber determinado la utilidad o pérdida o el ahorro o desahorro, la fórmula es activo más gastos es igual a pasivo más capital más ingresos. Es así, apréndansela. Esa es una fórmula así que es contable, ¿vale? Pero así de fórmulas, digo, este archivo se los puedo compartir para efectos didácticos, que ustedes vean qué fórmulas a lo mejor pongo aquí, o no sé, o a lo mejor como jalé esta cantidad, ya ves que le puse, sí, digo, son fórmulas lógicas. Digo, en ese sentido, pues podemos ver a lo mejor en clases ya muy particulares que ustedes organicen, que digan, mira, tenemos estas dudas, si nos puedes decir cómo lo harías tú, si nos puedes decir qué fórmulas se utilizan en el ambiente contable para hacer, no sé, un estado de resultados en forma automática. El archivo que les compartí, el otro, pues yo lo diseñé, o sea, yo lo elaboré, yo lo hice con fórmulas, el que tenía test de mayor. Pues es lo que ocupamos nosotros, ese tipo de fórmulas son las que ocupa un contador. ¿Que es obligatorio sabérselas? Pues no, las va desarrollando uno conforme las necesidades. Si tú jamás tienes la necesidad de hacer algo en Excel, y todo te lo da tu sistema, porque eso sí, hay sistemas ya tan completos que todo te los da, ¿eh? Todo lo puede dar el sistema. Si tu sistema tiene esa practicidad, si es bastante amigable que te dé cosas ya en Excel, pues ya no necesitas muchas fórmulas. Antes, porque pues sacabas tu balanza del sistema contable y era todo lo que te daba el sistema contable. Entonces tú tenías que trabajarlo. Entonces todo esto que yo hago aquí, pues yo ya me lo sé. Yo ya me imagino qué fórmulas puedo utilizar, 100 fórmulas distintas para hacer tal o cual cosa, depende cómo nos lo pidan. Te digo, a lo mejor esto se podría hacer desarrollando, a lo mejor si lo tuviera yo que hacer mes con mes y me dijeran, quiero que aquí aparezca una fórmula que sume esto y esto y esto, te aseguro que lo hago de forma distinta porque pues ya lo automatizaría hasta donde se pudiera. Pero ahorita para efectos prácticos, pues más vale ponerle, no, pues más este. Digo, para efectos prácticos, porque de que se pueden utilizar muchísimas fórmulas, sí. Así es que ahí si tú requieres así un manejo de Excel o te gustaría, pues sí, podemos ahí agendar una sesión, igual también para contabilidad. Yo les sugiero que ahorita nos aboquemos a lo que es el módulo y que en diciembre, que lo tenemos más relax, agendemos unas 2, 3 o 4, las que sean necesario, sesiones de contabilidad. No va a ser demasiado tarde, ¿eh? O sea, el módulo 9 es solo una probadita de todo lo que nos espera. Eso supongo yo. Entonces no crean que va a tener desperdicio verlo hasta diciembre. Les aseguro que si empezamos a ver contabilidad en diciembre, les va a venir muy bien y va a ser muy, muy oportuno. ¿Por qué? Porque ahorita ya tienen las dudas. En módulos pasados yo no se los había propuesto porque no tenían dudas. Y alguien que no tiene dudas no va a captar nada. Ahorita ustedes captan en relación a sus dudas. Si no tienen dudas, yo les puedo hablar 3 o 4 horas y a lo mejor les hablo 1 de cosas que ya saben y 2 de cosas que no les interesa, 3 de cosas que no entienden. Entonces, por eso es muy puntual que tengan dudas. Por eso yo no propongo nunca una sesión a
al aire, de decir, ay, voy a hacer una sesión porque tengo tiempo, voy a hacer una sesión porque hay material para hacer sesión. Sí, habrá material, pero no puede ser una buena sesión si no hay dudas que resolver. Sí, está bien. Sería bueno. Aunque te voy a comentar algo que dijiste ahorita. Nosotros en el sector público, yo estuve en la semana pasada y en el área de finanzas. Y sí, o sea, ellos ya tienen todo, es nada más el vaciado de la información, el vaciado de las facturas, ya el sistema saca todo. O sea, yo entiendo que nos quieren, ahorita estamos aprendiendo esto, pero ahorita ya la tecnología y el sistema está muy avanzado, o sea, no es estar tanto estresados porque yo sé que no le voy a hacer un diario mayor a mano a la Secretaría de Salud, pero sí es bueno eso que nos comentas de tomar el curso ese. Creo que Diana está poniendo un comentario, no sé si gustes checarlo. Claro que sí. Mira, nosotros, en un sentido muy general, la balanza, la única utilidad que tiene, en un sentido muy general, es para emitir reportes financieros. ¿Por qué? Porque este es el resumen de todas tus pólizas. La balanza es el siguiente paso a producir reportes que tengan un resumen bastante útil. Ya más resumido después de los estados financieros no puede ser. Entonces aquí, en términos muy generales, el activo, el pasivo y el capital te van a servir, o en este caso el patrimonio, te van a servir para sacar el estado de posición financiera. Pero para sacar el estado de posición financiera, primero te tienes que remitir a otro estado, que es el estado de resultados, que aquí en el sector público se llama estado de actividades. El estado de actividades no es otra cosa que resumir los gastos y los ingresos para determinar un ahorro o desahorro. Ese ahorro o desahorro es una cantidad que en tu estado de posición financiera lo debes de plasmar en el patrimonio. Es decir, en términos muy generales, la balanza nos sirve para hacer los estados más específicos, más resumidos, más útiles, ¿no? Nosotros como contadores la balanza es nuestra materia prima, pero para otras personas leer 800 páginas de cuentas, porque eso sale en la realidad, 800 páginas de cuentas, pues no les es útil. Entonces nosotros como contadores los resumimos en 2 reportes, así en términos generales. Hay más reportes, obviamente los presupuestarios no los voy a mencionar, pero en 2 reportes contables, que uno es el estado de resultados que se obtiene mediante estas cuentas, los ingresos y los egresos. De aquí se saca un resumen que es en el sector privado la utilidad o pérdida y en el sector público el ahorro o desahorro de la gestión. Ese resultado, esa pérdida, utilidad, ahorro o desahorro, se plasma en esta cuenta. Hay una cuenta que se llama ahorro o desahorro de la gestión y en el sector privado pérdidas o ganancias del periodo, ¿vale? Entonces, como ese estado se hace antes, ese estado de resultados se hace antes que el estado de posición financiera, primero lo determinas y luego lo pasas para acá. De tal modo que siempre el activo es igual al pasivo y capital, porque tú estas cuentas ya las saldaste, ya las pasaste para acá, y en teoría en una balanza, ya ya que determinaste el resultado, ya estas no te van a aparecer, ya las cancelaste, ya las mandaste a la cuenta de capital.
No es así de simple. Claro que lleva un proceso y la tienes que mandar primero a las cuentas de resultado, de cierre, contable, que aquí en este caso es la 6, que aquí no nos ponen, y a la 9 en presupuestarios para que todo quede bien bonito. O sea, es un proceso, pero así en términos muy generales, así es. Y después de eso, entonces sí, el activo es igual al pasivo, aumentándole el capital. Ahí sí. Pero como en este caso todavía no determinamos el resultado, no aplica esta fórmula, aplica esta. Es decir, aplica que el activo más los gastos es igual al pasivo más el capital o el patrimonio más los ingresos. ¿Sale? Por eso, esa es la razón por la que este opera siempre y cuando ya hayas determinado tu resultado, y este opera siempre y cuando no hayas determinado tu resultado. Es decir, que todavía tengas saldo, como es este caso, en las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado, la 4 y la 5. Las cuentas de balance son estas. En el sector privado así se le llama. Cuentas de balance, cuentas de resultados. Aquí se le llama con estas determinas tu estado de situación financiera y con estas determina tu estado de actividades. El estado de actividades te da un ahorro, el cual mandas a esta cuenta. Ya cuando lo mandas, estas cuentas quedan en cero y por lo tanto este más este da igual a este. Sí, ¿sí te quedó claro Diana? Lo tomaré como un sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pues yo hasta ahorita eran mis dudas y las tenía bien anotadas. Porque Bueno, la verdad, vengo en blanco, estoy aprendiendo poco a poco y ya ves que, o sea, ya hablar tantos términos y me puede un poquito confundir pero me ayudó mucho. Te agradezco mucho. Pues, de todos modos, si van surgiendo dudas, pues ahí estamos en contacto. Ahí seguimos en contacto. Y estamos en el chat. Y ya si gustan, si quieren, pues les digo a ustedes, no es que a mí me dé flojera organizar una sesión, yo puedo organizar 1000 sesiones. De esto les puedo hablar un día seguido, ¿eh? O sea, nada más de este tema les puedo hablar un día seguido. De otro tema les puedo, o sea, me puedo extender horas y horas. Yo no tengo problema, pero seguramente si hago eso, les voy a hablar de cosas que no les van a servir, de cosas que ya saben, de cosas que no le entienden, que a lo mejor tengo que irme más atrás, pero por eso es que yo siempre les sugiero, pues, organicen la sesión, háganla, hagan sus preguntas. Y ahorita ya viendo las preguntas que subieron, pues yo ya también ya digo, pues ya también varios me han preguntado, pues ya la hacemos a lo mejor más dinámica. Ahorita no me quise extender tanto, desafortunadamente me extendí porque lo resolvimos todo, pero pues ya resuelto, creo que quedan menos dudas. La idea es de que no queden dudas, la idea ni siquiera es de si se resolvió o no se resolvió, la idea es de que no queden dudas. Nos hubiera costado mucho trabajo que esto no checara desde el principio, es decir, que las de detalle aquí no nos checaran. Afortunadamente checó a la primera prácticamente. Esto ya checó. Así debe de dar. Así. Esta fórmula da esto. Y entonces todas las cuentas de detalle que son las afectables, que son las que extraemos del diario mayor, todas estas cuentas son las que debemos de extraer del diario mayor. Hay un detalle, el diario mayor nos dice la normatividad que puede venir a nivel cuenta, pero si nosotros en la práctica nos remitimos a la práctica, el diario mayor viene a nivel cuenta afectable. Es mucho más práctico manejarlo así, porque simple y sencillamente jalas todas tus cuentas que afectaste en un periodo y emites tu balanza. Y con la balanza haces maravillas, ya haces todos tus estados, ya no tienes problema. Acuérdense, otra cosa, no es el formato de la balanza. El formato de la balanza es... El formato de la balanza es ya en la vida real.
es este. Es decir, saldos iniciales más movimientos con saldo, deudor y acreedor, y un saldo final con deudores y acreedores. De esto, de deudor y acreedor, es en base a la naturaleza. Eso sí nos quedó claro. Como aquí nada más nos dieron un solo saldo, no nos dicen si es inicial ni final, nada más nos dieron un saldo. Asumimos que es final. Entonces, asumimos que pues, no, lo único que vamos a hacer es ponerle si es acreedor o deudor. Les digo, ese no es el formato correcto es este. Este es el formato correcto. Pero para efectos de la actividad, pues ahora sí que con lo que nos den, trabajamos, no nos queda de otra más que esto. Entonces, como estas las sacamos del diario mayor, estas deben de checar sí o sí. Por eso tuve que sacar el detalle. No me quedó de otra más que determinar cuáles son de detalle. A lo mejor, si ustedes no se meten en ese tipo de cosas, igual y lo hacen más rápido. Pero ¿qué creen que no va a estar correcto ya en la realidad? Esto es lo que aplica en la realidad. Yo no me baso tanto en la actividad, me baso en la realidad. Eso es lo que les puedo aportar. De la actividad hay personas que leen mejor que yo, que lo leen más veces que yo y que lo hacen mejor que yo. De la actividad no me hagan mucho caso. Es más, no le hagan caso a nadie. Yo siempre les he dicho eso, no le hagan caso a nadie. Traten de comprender y si algo les aporta a una persona, tómenlo. Si no les aporta nada, pues no lo tomen, déjenlo. Pero lo mejor es tener un criterio propio. Y si no tenemos un criterio propio, a lo mejor de lo que me dijo Arturo, más lo que leí, más lo que me comentaron otros compañeros, ya formo un criterio propio. Así es como se forma un criterio. No formen un criterio de una sola persona, de una sola fuente, fórmenlo de varias, de un conjunto de fuentes. Y así es como sí les va a ir bien, así es como van a comprender mejor. ¿Vale? Entonces, digo por mi parte, pues eso es todo lo que les puedo aportar de valor. Detengo la grabación y ya si tienen preguntas, Sí, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias.